Continuamos, amigas, amigos, con más. Son las 7:32 de la mañana, hora de Miami, desde donde hacemos nuestra transmisión de todos los días en Al Día con Sergio. Y hoy, como todos los jueves, estamos conectados ya con nuestra muy querida colega Gabriela Peroso. Gaby, mucha noticia generada ayer. De hecho, la noticia que acapara la atención de toda la prensa internacional, lo que ocurrió en el Congreso, las declaraciones de Trump, en fin. Bueno, controversial, controvertido y complicado se ve el panorama en Estados Unidos. ¿Qué piensas al respecto? Sí, muy complicado el panorama. Adicionalmente, creo que ambos partidos reconocen que es el momento más crítico en la historia política estadounidense. Definitivamente estamos hablando de un país dividido y de eso justamente se habló en la Cámara de Representantes el día de ayer. Tomando en cuenta ese tema de la división que existe, aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, Sergio. La mayoría de los analistas dicen que es imposible que antes del 20 de enero se consiga una condena o una absolución a Donald Trump en este juicio político. Uy, perdonen No te preocupes. con el pie. Por cierto, aprovechando ese pequeño, te pregunto, primero tendría que efectivamente pasar al Senado esta decisión de ayer del Congreso del día de ayer. Te consulto antes de que profundices un poco más. ¿Es factible que el Senado lo rechace o, en vista de todo lo ocurrido, lo apruebe? Bien, vamos a hablar primero entonces del procedimiento y después hablamos un poquito de cómo está la nación. El procedimiento es el siguiente. En el día de ayer se aprobó la acusación formal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cámara de Representantes con mayoría simple. Eso es algo importante a tomar en cuenta porque son menos votos de los que se requiere en el Senado. Uno de los puntos importantes que podemos comparar entre lo que fue el juicio político anterior y en el anterior, los republicanos normalmente los partidos pueden decir deben votar de esta u otra manera porque son bancadas políticas y así se maneja. En esta ocasión en particular a los republicanos les dieron la libertad de votar como consideraran. A su conciencia. Eso es un punto importante que también podría marcar la votación en el Senado. Hay que entrar, esos artículos de impeachment tienen que llegar al Senado y en el Senado se hace un juicio. O sea, no se trata de una audiencia como la que vimos ayer, que de alguna manera es express, porque estamos hablando de un juicio en donde debe haber una investigación, donde deben haber audiencias para los testigos, incluso podría la defensa de Donald Trump pedir justamente que sea escuchado, porque bueno, se trata de un juicio, se presume la inocencia, entonces hay una cantidad de elementos que entran en juego. Entonces hay dos vertientes de qué podría pasar. No da tiempo de aquí al 20 de enero, todo el mundo dice que es así. Entonces, ¿puede ser enjuiciado un presidente después de no estar? O sea, este artículo, ¿qué es lo que dice? El Congreso tiene la potestad y la autoridad de destituir a un presidente. Pero ¿qué pasa cuando ese presidente ya no es más presidente? ¿Tendría sentido enjuiciarlo cuando ya no lo es? Hay quienes aseguran que como la Cámara de Representantes aprobó la acusación formal, el proceso sigue su curso. Incluso hay quienes aseguran que no necesariamente podría Nancy Pelosi, quien es justamente la presidenta de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, introducirlo esta semana o antes del 20, sino que incluso esos artículos podrían retrasarse después de los 100 días de mandato de Joe Biden. Pero esta es una vertiente en donde dicen ya el juicio se activó, ya no se puede paralizar. Pero hay otras versiones totalmente distintas de abogados constitucionalistas que dicen que sencillamente si se inicia ese juicio en el Senado y él deja de ser presidente el 20 de enero, sencillamente él mismo podría acudir a la justicia estadounidense y decir, yo no puedo ser sujeto de un juicio político porque ya yo no soy. O sea, si el juicio político es para removerme y ya no estoy y no voy a volver, sencillamente está contrasentido. ¿Quién lo dirá? Lo dirá la justicia americana, porque el artículo en la Constitución obviamente no establece lapsos y se trata de un proceso totalmente inédito. Hay quienes incluso dicen que antes del 20 de enero Donald Trump podría firmar algunos indultos para su familia, incluso para él mismo. También sería algo sin precedentes.
que él se pueda perdonar a sí mismo. Normalmente él tiene un amplio poder para Claro, perdonar claro. a las personas y tendría ese amplio poder y en teoría estos delitos habrían sido cometidos allí. En ese caso en particular, Sergio, lo que se dice es que si él llegara a indultarse a sí mismo, en la nueva administración de Joe Biden podría justamente objetar lo que sería ese indulto y entraría también a un proceso judicial. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención, porque justamente no le veo el sentido de remover a un presidente que ya está por ser Entiendo. removido por Sí. su lapso, era que era importante, o sea, que en todos los discursos, prácticamente todos los representantes de uno u otro partido condenan las acciones y el discurso de Donald Trump y aseguran que él tiene una incidencia directa en lo que pasó en el Capitolio. Entonces decían, ¿por qué no hicimos algo bipartidista en donde el país necesita unión, el país necesita que nos oigamos como una sola voz? Ellos decían que se podía hacer una mención de censura que fuera bipartidista, que tuviera muchísimos más votos y a partir de esa moción de censura incluso comenzar entonces a impulsar algunas investigaciones a través del Departamento de Justicia, que hubiese otro tipo de sanción y no un juicio político. Es uno de los puntos a tomar en cuenta. Hay otros que también aseguran que esto divide más al país porque de alguna manera le pone una candelita y justamente exalta los ánimos de quienes apoyan a Donald Trump, pero hay quienes dicen tiene que haber justicia porque entonces se exaltan los ánimos del otro lado. O sea, son tantas cosas aquí a tomar en cuenta, pero lo cierto es que ahora esto va al Senado y no sabemos, la justicia sabrá si ese juicio político puede llegar a feliz término porque no está aún claro si es posible enjuiciar a un presidente cuando ya no está en el poder. Bueno, pero también hay algunos que aseguran que todo esto tendría que o buscaría la inhabilitación política de Trump justamente para evitar que se lance en una nueva oportunidad o Sí. continúa pues haciendo ruido durante estos 4 años de Biden, ¿no? Exacto. La finalidad de lograr ese juicio político es no solamente que no se pueda lanzar a las próximas elecciones del 2024, sino que él perdería una cantidad de beneficios que se le da Hay una ley de expresidentes. En esa ley de expresidentes, él cuenta con el apoyo, por ejemplo, del servicio secreto durante toda su vida, toda la seguridad que pueda tener como expresidente, tiene seguro médico, incluso se habla, por ejemplo, de un presupuesto de $1 millón para viajes. Justamente los expresidentes promueven la labor de Estados Unidos, no porque, bueno, los quieran consentir, por así decirlo, sino que de alguna manera ellos son voces fuertes para las Claro. naciones del Es mundo. como Todos esos beneficios. un agradecimiento del país a su trabajo como presidente. Es un agradecimiento y a la vez es parte de las relaciones exteriores, Claro. porque que un expresidente visite cualquier nación del mundo promoviendo lo que se hizo en su país o promoviendo justamente lo que es Estados Unidos tiene un valor importante. Entonces, todo Sí, eso no, está pero no previsto. vemos a Trump en eso, vemos a Trump Sí. criticando ampliamente el trabajo de Biden, sea cual sea. Bueno, seguramente. Ellos quieren frenar cualquier tipo de beneficio que pueda tener. Que lo logren, o sea, aquí uno de los puntos es, ¿de verdad el juicio político tiene sentido o se va a quedar en el camino? Entonces, hay unos grandes titulares que se vieron ayer, eso es una realidad, o sea, quizás los demócratas saben que no va a llegar hasta el fin, hasta sentenciarlo, declararlo o culpable, Sí. pero lo que sí es que tiene un poder importante los titulares de que sería el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha sido enjuiciado políticamente 2 veces. Eso también tiene un valor y tiene una condena moral y una cantidad de cosas. Veíamos a un presidente Donald Trump mucho más calmado en el día de ayer y hacía justamente énfasis en decirle a sus simpatizantes, sabemos, y ya lo ha dicho el FBI y las diferentes organizaciones, que se están planificando algunas protestas que se esperan no sean violentas. Él precisamente decía, tienen el derecho a levantar la voz, pero por favor que no haya violencia. El Capitolio está tomado, 10 cuadras a la redonda Me imagino. van a rodear todo lo que será este acto,
que además, bueno, combinará la política con el espectáculo, como siempre ha sido. Va a estar J-Lo y Lady Gaga, así como otros artistas. O sea, se va a Bueno, Tom hacer Hanks va a ser el con... presentador como tal, el anfitrión de Exactamente. la gala, del evento de investidura de Joe Biden. Tú haces referencia, Gaby, a lo que dijo Trump en el día de ayer, que llamó la atención, que salió nuevamente en Twitter, pero esta vez a través de la cuenta de la Casa Blanca. Ahí, bueno, Trump fue un poco más tranquilo, hacia daba un speech un poco más, sobre todo condenando la violencia y, por supuesto, tratando de llamar a la calma a la gente para evitar todo esto. Pero también comentabas que, bueno, se espera, de hecho el FBI ha hecho investigaciones donde se presume que pudiese haber algún tipo de protesta que puede llevar a la violencia, no solamente en el Capitolio, sino también en otras partes de Washington y otras partes del país, ¿no? Sí, hay información cierta de que esas protestas se están preparando y obviamente el presidente Donald Trump sabe que se están preparando y justamente está haciendo ese llamado a la calma, porque no es lo mismo la protesta que veíamos a las puertas cuando él estaba pronunciando su discurso horas antes de que sucediera todo lo que sucedió en el Capitolio estadounidense a lo que vimos en el Capitolio. Pero aquí hay una cantidad de cosas bueno, que habrá que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el día de ayer comenzaron a decir que algunos congresistas habían dejado a parte de las personas que luego manifestaron entrar al Capitolio y se dice que estaban haciendo un recorrido de inteligencia. Ese tipo de cosas, no sabemos si de verdad ocurrió o no, tienen que ser investigadas en un juicio político. O sea, no se trata de una discusión otra vez ahora de los senadores para que se apruebe o no el juicio político, sino que hay una cantidad de evidencias que tienen que ser analizadas, descartadas, admitidas, y eso es parte. Y adicionalmente, no sabemos si en el Senado se van a alcanzar esos 17 votos mínimos que se necesitan. En la Cámara de Representantes era prácticamente 50-50, era mayoría simple, con uno más que votara, lo lograron. No solamente votó toda la bancada demócrata, que justamente es la mitad del Congreso estadounidense hoy en día, sino que 10 republicanos se sumaron a esa moción. Pero también vimos que en la Cámara de Representantes hubo muchísimos más votos para condenar todo el tema del Capitolio el propio día del Capitolio que en el Senado, donde se alcanzaron 7 u 8 votos de las personas que se echaban para atrás para no solicitar nuevas investigaciones y que se frenara el nombramiento de Joe Biden a través del Congreso y del colegio electoral. Entonces, ese es un punto importante. Tiene los Una 17 votos. precisión, Gaby, disculpa. En todo caso, esto que pasa al Senado tiene que darse antes del cambio también del Congreso, ¿correcto? Del Senado. O sea, porque viene Claro, un pero cambio con la nueva incorporación de algunos senadores. por ejemplo, algunos senadores ya daban una agenda y decían que el primer día, el día más cercano para que comenzara ese juicio político en el Senado era el 19 de enero. Ya. Los demócratas han asegurado que podría ser esta misma semana, pero es un proceso, Sergio. Claro, Entonces, allí la justicia tiene que decir, ok, si se inicia el juicio puede finalizar porque se inició antes de que él dejara de ser presidente, pero ¿qué finalidad tendría un juicio para remover a alguien que ya no está en su cargo? O ya. sea, y hay una Sí, sí, sí. cantidad de lecturas judiciales que lo tendrá que determinar, nos imaginamos, o sea, las Cortes o la propia Corte Suprema de Justicia, si tiene sentido o no, y él puede aplicar todos los recursos que tenga la ley para evitar ese tipo de sanciones. No sabemos si esas sanciones se pueden tomar a través de la justicia, a través del Departamento de Justicia. También podría ser interesante. Hay quienes dicen, recordemos que el juicio político es una sanción política. Entonces, ¿cómo vas a sancionar políticamente algo que ya no está? O sea, de verdad que tiene un contrasentido ahí interesante y habrá que ver qué dirá la justicia. Si, como ya inició, puede finalizar. Y adicionalmente, el tema de los 100 días. En Estados Unidos y bueno, y en muchas naciones del mundo, los primeros 100 días son la luna de miel para el presidente. Se les deja ejecutar todo lo que esté a su alcance,
hay un periodo justamente para empezar entonces a cumplir esas promesas de campaña. Y hay algo muy importante, el Senado ahorita es fundamental, Sergio, porque a través del Senado se van a aprobar cada uno de los cargos que ha sugerido Joe Biden. Vas a Sí. tener a un Senado concentrado en Donald Trump en vez de escogiéndote a tu gabinete. Tienes una pandemia, tienes una crisis Sí, hay económica otras muy grande. prioridades, quizás. Sí, sí, No entiendo todo puede perfectamente. ser sobre Donald Trump. Eso también es una realidad. Gaby, te cambio el tema porque me gustaría que me informaras acerca si tienes esa noticia corroborada, porque muchos me han preguntado desde que empezó el programa, desde ayer, acerca de la posibilidad de que realmente Donald Trump apruebe el TPS para venezolanos antes de salir de la presidencia. ¿Tienes información al respecto? Bueno, hasta los momentos, y no solamente ha ocurrido esta semana, sino han venido diferentes leyes presentándose dentro del Capitolio estadounidense para aprobar este TPS. En algunos casos tienen el apoyo de Marco Rubio, en otros casos de Mario Díaz Balar. Los demócratas han sido uno de los que han alzado esta bandera con más fuerza. Se trata de leyes bipartidistas. Se habla que esta semana nuevamente se había introducido una nueva ley y también algunos comunicadores habían informado que se manejaba la posibilidad de que esos congresistas y esos senadores llevaran al escritorio del presidente Donald Trump el tema del TPS. Que lo firme o no, yo no tengo la información de primera mano para asegurarlo. Y no sé si realmente la información que provenga del Congreso estadounidense realmente dé cuenta de eso. Ambos partidos han querido que eso se apruebe. Claro, Será claro. una Desde potestad hace del una semana incluso presidente. se volvió a activar, como tú me comentabas, ¿no? O van a Exactamente, esperar está al cambio de gobierno para que se dé como tal, que es una de las allí promesas de Biden. es estrategia política. Joe Biden tiene un compromiso con los venezolanos de aprobar el TPS porque ¿Por fue qué lo una ofrece? promesa específica que, o sea, es así. O sea, creo que el TPS de los venezolanos sí o sí vendrá en el próximo año. No sabemos si en los primeros 100 días de gobierno, pero eso es una realidad. Donald Trump podría aprovechar de que ya está aprobado para que sea una victoria suya, pero Y no lo sabemos lo de Biden. Sí. porque no ha sido la línea que ha seguido Donald Trump. Él ha hecho acciones como incluir a Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo, algo bueno, que de alguna manera fue de sorpresa. Entonces, solamente dependerá del presidente Donald Trump y no manejo información específica desde la Casa Blanca. Desde el Congreso, esto siempre ha estado allí y se lo han presentado 1000 veces al presidente. Eso está en la mesa. Sin embargo, será solo él y su decisión la que pueda lograr. Pero yo creo que los venezolanos tienen que estar tranquilos porque creo que ese TPS sí o sí viene en camino, lo apruebe la administración que sea. Bueno, Gaby, ya concluyendo, quisiera que te colocaras ahora la gorra de vicepresidente de información de DPI TV, porque quisiera que comentaras algo. Sé que querías incluso agradecer la solidaridad y el apoyo de mucha gente que nos sigue día a día. Adelante, por favor. Sí, no, comentar un poquito contigo, porque además tú también lo has vivido de primera mano, Sergio, y has estado ahí con nosotros y has visto todos los comentarios. O sea, es hermoso y de alguna manera se me quiebra la voz. El apoyo que hemos tenido, primero que nada, de los ciudadanos ha sido hermoso, justamente como ellos tienen una identificación directa con lo que han vivido con BPI TV, con lo que les ha dado BPI TV en sus casas y justamente también cómo hemos atendido sus necesidades, porque esa es una de las grandes finalidades que tiene BPI TV, estar allí para la comunidad. Nosotros más allá de hablar de política y de hacer grandes análisis o de ser oposición o apoyar a uno u otro, nosotros hemos sido una mano amiga para la comunidad. Y es así de simple. Y es hermoso cuando tú lees lo que escriben los diferentes colegas que nos han dado apoyo y dicen, es eso, o sea, BPI TV estaba allí, también estaba cubriendo lo bueno y lo malo de lo que ocurría en Venezuela y justamente es muy bonito ver eso, porque no es, no, porque BPI TV era el gran, el que se le enfrentaba, o sea, no, o sea, yo soy un ciudadano común que informo y soy tu espejo. Entonces, adicionalmente, hemos tenido un apoyo internacional increíble,
puertas afuera públicamente y privadamente. Hemos recibido, bueno, llamadas de muchas partes del mundo, de muchas instituciones que están justamente analizando el caso. Ya veíamos el Comité de Protección de Periodistas que hizo un comunicado en inglés y en español muy fuerte, y adicionalmente justamente está sentando todo lo que es este caso. El IPIS va a estar haciéndolo. El Colegio Nacional de Periodistas acaba de sacar un nuevo comunicado condenando no solamente lo que pasa con BPI, sino con todos los medios de comunicación. Eso también es muy importante, Sergio. Nosotros tenemos que entender que somos hoy y mañana puede ser cualquier otro medio, y gracias a Dios como colegas lo hemos entendido y hemos estado unidos. Aquí podría haber un plan para seguir silenciando a los medios de comunicación. Hemos visto todo este tema de la propiedad privada. Esto va a dar mucho que hablar si sigue avanzando, y BPI TV no va a estar allí para cubrir cuando estén invadiendo un apartamento y cuando le arrebaten su casa a cualquier ciudadano venezolano. Entonces, son consideraciones que tenemos que tener en cuenta, y también quiero dejarle el mensaje a toda nuestra audiencia de que seguimos aquí, que no nos están oyendo tan fuerte, pero no duden de que nos van a oír, de que confíen en nosotros, que obviamente es un golpe duro y que tenemos que seguir adelante, y vamos a seguir adelante porque tenemos un compromiso simple y puro con esas calles de Venezuela, con esos ciudadanos, con la libertad de expresión. Y BPI TV, como lo hemos dicho siempre, nació para vencer la censura y seguir haciéndolo como lo hizo durante todos estos 5 años de manera ininterrumpida. Así es. Hay que recordar que esto es un cese momentáneo, ¿no? De las actividades en Venezuela. Hay que destacarlo de esa forma. Por eso nosotros seguimos al aire. Nosotros transmitimos desde Miami, donde está la sede principal de nuestro canal. Por eso seguimos adelante, seguimos trabajando todos los días. Gaby, gracias. Gracias a ti por tus palabras, y por supuesto, como bien comentaba, seguimos adelante. Me toca hacer una pausa y al regreso cerramos el programa del día. Chao, Gaby. Gracias. Gracias, Sergio.